al joven y peligroso Angus Sinclair. Había cometido lo que entonces se conocía bajo la ley escocesa como actos lascivos y libidinosos contra una niña de 8 años. Era muy conocido por las autoridades cuando mató a Catherine. Angus estaba tranquilo cuando la policía comenzó a interrogarlo sobre la muerte de Catherine. No iba a confesar fácilmente. La policía comenzó a sospechar de Sinclair. Comenzó a ver lagunas en su historia. Estaba claro que había sido estrangulada y estaba claro que había sido violada. No se había muerto al caerse por las escaleras. Este es un gran momento en la historia de Angus Sinclair. La policía pudo probar que Catherine no había muerto por una caída como había informado Sinclair. Había sido estrangulada claramente. Pero ¿cómo demostrar que había sido Sinclair? Sin una confesión podría quedar impune de la violación y el asesinato. ¿Qué impulsó a aquel joven? Heidi Cuivanieri Smith es una artista forense encargada de proporcionar imágenes de personas basadas en escasas pruebas. Ofrece una interpretación más humana que una simple foto policial, hecha en otra época. En aquellos tiempos no se grababan las entrevistas, por lo tanto se podría ejercer una gran presión sobre un sospechoso y posiblemente se esforzasen mucho para sacarle una confesión a Sinclair. Pero en ese caso no fue efectivo. Se aferró a su historia. Lo que sigue fue una escena que se repetiría a lo largo de la vida de Sinclair. Un cara a cara entre el interrogador y el asesino. Sinclair se controlaba mucho. Eran los años 60 en Glasgow. No decimos que el interrogatorio policial fuese necesariamente gentil o silencioso. Aquellas personas eran profesionales, lo tratarían con dureza. No cambió su historia. Encontraron lagunas en lo que decía. Remarcaron que la habían encontrado al pie de las escaleras. Resaltaron las pruebas sobre la forma en que había muerto. Ni se inmutó. No cambió su historia. Mantuvo la calma y se negó a confesar. No dijo nada. Los detectives se sorprendieron ante la capacidad del joven Sinclair para callarse, para no revelar nada, por lo que recurrieron a su hermano mayor, John. Estaba acostumbrado a reprender al joven Angus. Unos años antes el padre de los niños había abandonado a su familia y John se convirtió en la figura paterna. Que se sepa, John era la única persona que tenía algún poder sobre su hermano Angus. Aquellos dos hombres no se apreciaban en absoluto. De hecho, John jamás les dijo a sus nietos que Angus es un pariente suyo. La policía recurrió a John para que Angus confesara. John describió a su hermano como frío, sin emociones. De pequeño no mostraba absolutamente nada. Siempre dijo y mantuvo que aquel chico, Angus, era un mal tipo. Estuvo más que dispuesto a ayudar a la policía cuando necesitaban su confesión por el asesinato de 1961. Estuvo allí y los ayudó. A John se le permitió entrar a la sala de interrogatorios y presionó a Angus para que confesara si realmente lo había hecho. Podría haber esperado que su hermano llorara o que al menos mostrara algún tipo de emoción, pero no, se resistió a todos los intentos de persuadirlo para que confesara. Si has hecho esto está mal y debes confesar. Probablemente hiciese más caso así. Es probable que le prestase más atención a él que a cualquier otra persona de su vida. Y entonces, con toda tranquilidad, confesó. Dijo, sí, yo lo hice. Bien, finalmente había confesado bajo la presión de su hermano para hacer lo correcto. ¿Pero podría cambiar algún día aquel agresor sexual, aquel adolescente asesino? ¿Estaría alguna mujer a salvo en su compañía? De hecho, el informe original del psiquiatra afirma que aquel hombre será una amenaza para la sociedad, será un peligro. Y lo cito, a partir de ahora. No se asigna tiempo. Lo que dice básicamente es que no se podía hacer nada respecto a aquella persona. El informe psiquiátrico era rotundo. Sinclair fue condenado a 10 años de prisión por el asesinato de Catherine Rickle. La sentencia era un reflejo de su edad. A los 16 años se consideraba un niño legalmente. Sin embargo, se había convertido en un individuo muy peligroso y con la libertad condicional podría volver a las calles en poco tiempo. ¿Qué se podía hacer? Era un chico de 16 años al que no podías encerrar y tirar la llave. Era inevitable que Angus Robertson Sinclair fuera liberado algún día, todavía obsesionado por el sexo, todavía capaz de matar y todavía lo suficientemente joven y fuerte como para dominar a una mujer.
¿Quién sería su próxima víctima? En 1967, 6 años después de ser enviado a prisión y con 22 años, Angus Sinclair fue puesto en libertad. ¿Hubo alguna sugerencia de que se había reformado? Se intentó rehabilitarlo. Fue entrenado por el servicio de la prisión. Le enseñaron a pintar y a decorar, ya que así, cuando saliera de la cárcel, tendría algo para intentar forjarse una nueva vida. Sinclair encontraría trabajo como pintor. A finales de los años 60, en Glasgow, parecía llevar una vida normal. De hecho, se casó con una joven enfermera en formación llamada Sarah Hamilton. Tuvieron un bebé, echaron raíces, y él se convirtió en un gran amigo de su cuñado Gordon Hamilton. Entre 1970 y 1977 parecía haber dejado de delinquir. Su historial de trabajo era bueno. A mediados de los 70 parecía un personaje reformado. Los amigos lo describían como agradable. A menudo lo veían acompañado por su compañero de copas y cuñado. Una fría tarde de octubre, Angus Sinclair y su cuñado Gordon Hamilton se dirigen a Edimburgo, a 1 hora de Glasgow. Ya hacía unos 7 años que Sinclair había salido de la cárcel y llevaba la vida de un hombre de familia. Sin embargo, como 2 chicas jóvenes estaban a punto de descubrir, no se había reformado en absoluto. Así que es un tipo que estaría en un pub con el mismo aspecto que cualquiera. Un tipo normal con el que después del trabajo te sentarías a tomar una copa. No había pistas, aparte de que los profesionales cercanos a él consideraban que, de hecho, era alguien incurable. En épocas previas a los selfies, los jóvenes usaban fotomatones para captar momentos. Nadie sabe en qué lugar de Edimburgo se hizo esta foto de Christine Eddy y Helen Scott, pero se convirtió en una imagen icónica. Unas chicas alegres por salir y con toda la vida por delante. El juez en Escocia, de la vista del caso contra Sinclair en 2014, permitió que las cámaras grabaran su sumario mientras describía la salida nocturna de Christine y Helen. No había razón alguna para que Christine Eddy o Helen Ann Scott pensaran que el 15 de octubre de 1977 iba a ser particularmente memorable. Disfrutarían de una agradable noche de sábado a todos los efectos. Una de esas ocasiones que anhelarían durante muchos años con amigos y familiares, incluyendo tal vez a sus hijos y a sus nietos. Helen, tímida y retraída, y Christine, más extrovertida, no hacía mucho que habían terminado sus estudios y habían empezado a trabajar, sin duda con ambiciones de avanzar hacia cosas de mayor entidad. En las pruebas no ha quedado claro cómo veía Christine su futuro, pero sabemos que Helen quería ser enfermera de pediatría. Es posible que las chicas tuvieran ambiciones de adultos y se sintieran lo bastante seguras como para ir a un bar, pero no sabían qué o quién estaba allí aquella oscura noche de octubre, cuando tal vez parecieran mucho mayores de lo que eran. Christine y Helen eran unas adolescentes que, como todos los adolescentes, querían sentirse adultas. No olvidemos ese equilibrio entre niños y adultos. Es muy emocionante actuar como adulto. Por eso habría entrado en aquel pub pensando, Dios mío, así que esto es lo que se siente al ser adulto y salir con los amigos, ser un poco sofisticados y salir por la noche. En realidad eran unas niñas. Se arreglaron, se vistieron y salieron a la ciudad en busca de emociones y diversión. La verdad es que estaban indefensas. Me parece irónico que aquellas chicas creyeran controlarlo todo, cuando en realidad las variables que las rodeaban, que las ponían en peligro, eran cosas en las que ellas jamás pensarían. Aquella noche, Sinclair y su cuñado estaban en el mismo pub que Christine y Helen. Sinclair y Hamilton se aferraron a las chicas de inmediato. Ellas estaban de fiesta, tenían un grupo de amigos, se estaban divirtiendo y pensaban salir luego a cenar, pero los hombres las convencieron para que se quedaran, así que se quedaron en el bar. Al verlas, Sinclair sin duda habría observado el hecho de que eran muy jóvenes y por lo tanto vulnerables. Se habría dado cuenta de que querían parecer más sofisticadas y mayores y por lo tanto más abiertas a hablar con alguien que les prestase atención. Que parecía una persona mayor. Eso lo habría beneficiado. Y creo que en general es probable que eso le hubiera gustado a aquel aspecto sádico y controlador de su comportamiento. Pensar que eran personas a las que podía subyugar y controlar muy fácilmente.
Fuesen cuales fuesen sus sueños, se convirtieron en pesadillas poco después de abandonar Well's End. Ni se imaginaban que tenían la desgracia de estar en compañía de dos hombres a quienes les parecería inadecuado describir como malvados o monstruos. Es horrible pensar en el nivel de tortura y violencia que soportaron estas jóvenes y en lo diferente que era su noche cuando empezó y cuando terminó. Comenzó llena de esperanza, casi llena de travesuras, pensando que estaban haciendo algo que no deberían hacer. Vamos a un pub y aún no tenemos edad para entrar, nuestros padres dijeron que no podíamos y lo hemos hecho. Y luego el gran cambio a la oscuridad y a darse cuenta de que no tenían absolutamente ningún control y de que estaban en manos de alguien que, de hecho, estaba disfrutando con su miedo, disfrutando con su dolor. Es demasiado horrible para pensarlo siquiera. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué les pasó a Christine y a Helen. Habían reído y bromeado hasta el momento en que se dieron cuenta de que las cosas no eran lo que parecían. El momento en el que te enfrentas a algo que es totalmente opuesto a lo que esperabas es un verdadero shock. Y fue entonces cuando realmente debieron sentir miedo. Allí estaba el horror y el terror para aquellas chicas, porque no solo estaban sufriendo aquella terrible violencia, sino que creo que al mismo tiempo habría sido un enorme shock para ellas. Sería algo totalmente distinto a lo que habían imaginado aquella noche. En algún momento las pobres niñas tuvieron que saber que su vida estaba en peligro. Era algo de lo que nunca habían sido conscientes. No solo estás lidiando con el horror y el terror y el carácter físico de lo que ocurre, psicológicamente, lo que les estaba sucediendo debió de parecerles irreal. No se las volvió a ver con vida. Los cadáveres fueron encontrados en campos inhóspitos a kilómetros de distancia, en East Lothian, en Escocia. Ambas estaban desnudas, habían sido atadas y amordazadas, violadas y estranguladas. Lo que estaba claro era la brutalidad que las chicas habían sufrido. Los asesinos en serie suelen estar motivados por fantasías sexuales extremas, a menudo relacionadas con el poder. Disfrutan del poder de hacer sufrir a su víctima. Y a algunos de ellos, incluido Sinclair, les gusta un contacto estrecho para sujetar a la víctima y tal vez mirarle a los ojos mientras respira por última vez. Las chicas fueron sometidas a un calvario incomprensible y luego abandonadas como carroña para que todos las vieran sin dignidad, incluso en la muerte. La policía barajaría a 500 sospechosos durante los siguientes 6 meses, antes de reducir la búsqueda de los asesinos de las niñas por falta de un progreso significativo. Fue un momento difícil para los detectives. No tenían perfiles de ADN, no tenían cámaras de seguridad. Las huellas digitales eran una posibilidad, pero no había ninguna en la ropa que fue descartada. Tenían las declaraciones de testigos oculares diciendo que las chicas habían salido del pub con 2 hombres, pero las descripciones de los hombres no resultaron especialmente útiles. El abrigo que llevaba Helen y el chándal de Christine fueron abandonados junto con otras prendas en los escenarios de los crímenes. Los detectives tenían la esperanza de que algún día la ciencia pudiese descubrir las identidades de los asesinos. Angus Sinclair fue considerado sospechoso, pero vivía en Glasgow y parecía tener una coartada. Aunque había matado antes, había sido cuando era un adolescente y ahora aparentemente era un hombre de familia reformado. Así que se escurrió a través de la red. Los detectives lo descartaron como probable sospechoso. Sinclair estaba casado, pero con una esposa que aparentemente no sabía nada de lo que hacía su esposo por la noche. Ella se queda en casa fielmente, ve la tele, espera hasta tarde. Angus ha salido con su hermano, pero no tiene modo de saber toda la historia, lo que ocurría en la mente de Angus Robertson Sinclair. Sinclair era un planificador meticuloso, lo había demostrado hacía muchos años con la niña que supuestamente se había caído por las escaleras. Y es probable que antes de que secuestrase a las 2 chicas en el pub Well's End, supiera a dónde las iba a llevar y lo que les iba a hacer.
era lo bastante inteligente para idear un plan y llevarlo a cabo sin ser detectado. Angus Sinclair andaba suelto. No se sospechaba que hubiera cometido delito alguno, pero tiene indicios de convertirse en un asesino en serie.